pasar a ver la última clase que corresponde a la clase de sistema respiratorio. En cuanto a la función y también a la importancia de este sistema, más allá de la función de intercambio respiratorio, ustedes tienen que comprender que hay un proceso que es integrativo entre todos los sistemas. Sabemos que sin oxígeno no se produce energía en los músculos y sabemos que la energía producida también produce CO2 metabólico, entonces tiene que haber un intercambio. Ese intercambio ocurre en el aparato respiratorio, pero nosotros sabemos que para que ocurra también necesitamos a la sangre, necesitamos al corazón que bombee esa sangre a través de todo nuestro organismo y de esa manera podemos ir integrando un poco más lo que es la función respiratoria dentro de la importancia de la fisiología del funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, primero hay que definir lo que es la función respiratoria. Me esperan un momento que voy a cerrar la ventana, que el ruido afuera me desconcentra. Entonces, la función respiratoria, como bien lo dice, es asociar el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre, como punto 1. La regulación hemostática del pH corporal, asociado obviamente a la función del ácido carbónico y del ion bicarbonato como un tampón biológico. Protección frente a patógenos inhalados y a sustancias irritantes. Y también la vocalización. Para que ocurra el proceso de respiración, tienen que ocurrir eventos. Y estos eventos son 4 procesos que están integrados. El primero que tiene que ocurrir es el intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones, que es la ventilación. Cuando uno está respirando hondo a partir de la inhalación o la aspiración del aire que se encuentra en la atmósfera, hablamos de ventilación. Y este proceso implica la inspiración y la expiración. Entonces, el primero es intercambiar. Mediante la inspiración nosotros ingresamos O2 atmosférico y con la expiración botamos el CO2 que es metabólico. Ahí es donde se puede decir que ocurre un intercambio de oxígeno. El segundo proceso es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, que tiene que ocurrir entre los pulmones y la sangre. Es decir, una vez que ingresó el aire a partir de la nariz, pasó hacia la laringe, de la laringe pasó hacia la tráquea, de la tráquea pasó hacia las ramas alveolares o el árbol bronquial, inmediatamente va a llegar a una superficie del alveolo en donde hay un intercambio estrecho entre el aire y los capilares. Ahí es donde se encuentran los glóbulos rojos. Y ocurre este intercambio para posteriormente ser transportado a través del sistema sanguíneo. Y eso lo hace la hemoglobina. Y finalmente, a nivel de todos los tejidos ocurre el intercambio de O2 y CO2, ¿cierto? Entonces, acá aparentemente la función sería ingresar oxígeno, sacar CO2, y acá tendríamos que ingresar oxígeno y sacar CO2. Para que esto ocurra, es importante tomar en consideración la circulación pulmonar. Nosotros sabemos que a través de el ventrículo derecho se expulsa sangre hacia el pulmón, la cual oxigena y posteriormente ocurre el intercambio. Ese intercambio gaseoso que ocurre en el pulmón ocurre gracias a varios factores. Dentro de esos factores tenemos los alveolos, que es la estructura
funcional que tiene el parénquima del pulmón. Si hablamos de intercambio gaseoso, es importantísimo hablar del alveolo. Y en estos alveolos está la cercanía con los capilares. Entonces, aquí es donde se encuentran estos glóbulos rojos, estos eritrocitos, que van a intercambiar CO2 y que van a intercambiarlo por oxígeno. Para que esto ocurra, tenemos que pensar en que hay una dificultad para que ocurra el intercambio. El oxígeno es un gas y ese gas tiene que penetrar un tejido, tiene que penetrar los capilares, tiene que penetrar el eritrocito para unirse a la hemoglobina. ¿Y cómo lo hace? Si es un gas que tiene que disolverse en un líquido mediante una secreción que tienen unos tipos de células que se encuentran en los alvéolos que se llama surfactante. Este surfactante, que es secretado por estos tipos celulares que vamos a ver más tarde en detalle, permite que la barrera superficial, la tensión superficial, sea vencida entre el oxígeno y que pase hacia la sangre. Después voy a preguntar qué es un surfactante y qué es la tensión superficial para entender este concepto, pero en unas diapositivas más adelante. ¿Cómo ocurre la organización del sistema respiratorio y la mecánica de la inspiración? Para que esto ocurra, nosotros tenemos que tomar en cuenta la estructura anatómica. Nosotros tenemos la cavidad nasal, faringe, laringe, la tráquea, posteriormente los bronquios derecho e izquierdo, el árbol bronquial en específico, y el diafragma, que aquí tenemos, que es una estructura muscular que después vamos a explicar que permite y cómo permite la respiración. Y, por ejemplo, ustedes van a ver después en fisiopatología enfermedades del tracto respiratorio o infecciones del tracto respiratorio. Entonces, acá tenemos tracto respiratorio bajo asociado a todas las estructuras que están por debajo de la tráquea, ¿cierto? Y hacia arriba, donde tenemos la amígdala, las cavidades nasal, etcétera, laringe, nosotros podemos asociar esto a un tracto respiratorio superior. Tendríamos enfermedades del tracto respiratorio alto y bajo, de acuerdo a la clasificación en tracto respiratorio alto y tracto respiratorio bajo. La descripción de cada uno de estos órganos la dejo aquí. Esta diapositiva no hay más que todo, es una organización anatómica, ustedes después la revisan, eh, pero creo que no tiene sentido hablar de las características, sino que lo que tiene sentido acá es explicar más o menos la función de cada uno de ellos. Entonces, a grandes rasgos, la nariz en las cavidades nasales va a tener una parte que es protectora. Tenemos vello ahí, ¿cierto? Pelos. Estos permiten filtrar, y el mucus también que es secretado en la nariz permite filtrar y que cierto tipo de sustancias de un tamaño determinado no puedan ingresar hacia el pulmón. Se puede decir que es una barrera protectora. Y el resto de cada una de estas estructuras, llámese faringe, laringe, tráquea y bronquio, son estructuras huecas en donde no hay ningún tipo de intercambio de gases. Se puede decir que es un espacio muerto anatómico, porque es una parte de un tubo, pero dentro de ese tubo no ocurre nada. En el alveolo es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso, el diafragma del músculo que va a ayudar a la función pulmonar, y los pulmones son la estructura que alberga todos los alveolos. Entonces, más allá de la definición, los pulmones son conos que son irregulares, llenan la cavidad torácica y sus bases descansan sobre el diafragma y están formados por tejido esponjoso liviano cuyo volumen está ocupado por espacios llenos de aire. El pulmón de por sí tiene un espacio
lleno de aire, y ese aire está medido en litros. Hay una capacidad en litros que tiene cada uno de estos pulmones. Y dependiendo si el pulmón se expande, podemos tener más capacidad, o si el pulmón se contrae, podemos perder esa capacidad, perder un poco de capacidad. Lo importante en señalar en este punto es que el pulmón siempre debe tener un volumen de aire dentro, porque si no se colapsa. Quiere decir que queda igual que cuando uno desinfla un globo. Para que pueda seguir expandiéndose y contrayéndose, siempre tiene que haber un volumen que es un volumen residual. Siempre va a haber un volumen de aire en estos pulmones. Cada pulmón está encerrado por un saco pleural, estas son las membranas pleurales, y que están revestiendo por un lado el pulmón y por otro lado la cavidad torácica. Entonces va a proteger todo lo que es la parte externa del pulmón. Tiene un líquido pleural y ese líquido pleural es resbaladizo y permite que no hay una fricción entre el tórax y entre el pulmón. Entonces permite también que se expande y se contraiga sin quedarse, por así decirlo, adherido al tórax, a la estructura interna. Entonces, el fluido pleural lo que va a hacer es cumplir una función protectora, ¿cierto? Una especie de balón fluido que permite que se contraiga. Ustedes pueden ver cómo se contrae aquí, pero sin que se reviente o sin que se produzca un problema de tipo mecánico, ¿cierto? Si nosotros retiramos esta mano, va a volver a su volumen inicial. Como ya lo dijimos, las vías que conectan el medio externo con el ambiente interno van a ser la boca y la nariz, la faringe y la tráquea. Bronquio izquierdo y bronquio derecho, y en estos no hay intercambio gaseoso, es el espacio muerto anatómico. Los bronquios principalmente dentro de los pulmones se van a ramificar. Esas ramificaciones van a producir unos bronquios progresivamente más pequeños, hasta producir una estructura más pequeña llamada el bronquiolo. Se van a ramificar y a medida que va haciéndose más pequeña la estructura, es mucho más fácil que se colapse. Cuando hablo de colapsar, es cuando les daba el ejemplo de qué pasa si este globo, que es el pulmón, se queda sin aire, ¿cierto? Es como un globo desinflado que cuesta que vuelva a ganar aire. Entonces, a medida que se hace más pequeña la estructura, mucho más fácil es que se colapse. Los bronquiolos siguen ramificándose y cuando llegan a una transición entre el epitelio de intercambio gaseoso, es decir, cuando estamos más cerca de los capilares, se va a transformar esto en un alveolo. Entonces, cada vez que nosotros vamos ramificándonos hasta la parte más pequeña, el tamaño del árbol bronquial se va haciendo mucho más pequeño, se forman estos bronquiolos y posteriormente los alveolos. Entonces aquí ustedes pueden ver el diámetro, las divisiones, ¿cierto? La tráquea es una sola, se divide en dos árboles bronquiales, el primario, perdón, una división de 10 a 15 centímetros, y posteriormente se van haciendo mucho más pequeños y se van ramificando mucho más, hasta que llegamos a los alveolos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración? El área seccional, es decir, si yo mido de acá hasta acá, ¿cierto? Con una regla, yo voy a medir 2,5 centímetros. Posteriormente, cuando se ramifique en dos, voy a tener 2,5 centímetros también de área seccional. Pero fíjese que cuando llegamos a los bronquiolos, perdón,
el diámetro se hace más pequeño, pero el área superficial que gana es de 100 a 5000 centímetros cuadrados. Mientras más área superficial nosotros tenemos, más área de contacto vamos a tener con los capilares, por lo tanto vamos a tener más probabilidad de que haya intercambio gaseoso. Y es por eso la ventaja de los alvéolos, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Fíjense bien que hay 24 divisiones de 0,3 milímetros de diámetro y que específicamente deberían tener de 3 a, perdón, de 30 a 60 millones de divisiones y aproximadamente con un área superficial mucho mayor a 1.000.000 de centímetros cuadrados. Es decir, aseguramos que la superficie de intercambio sea mucho mayor. Y eso es lo que le da la ventaja a nuestro pulmón de que tenga la probabilidad de intercambiar gases con la sangre mucho más eficientemente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Entonces, como dijimos, los alvéolos van a estar agrupados en los extremos de los bronquiolos y su función va a ser el intercambio gaseoso. Aquí es donde vamos a entrar en terreno. Hay una estructura que es la célula alveolar de tipo 2 y también vamos a tener las células alveolares de tipo 1 o neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2. Entonces, cada alvéolo va a estar constituido por una sola capa de epitelio. Entonces, ese epitelio con las células de tipo 2 van a ser células pequeñas, van a sintetizar y secretar una sustancia tensoactiva o un surfactante. Y la célula alveolar de tipo 1 es la que va a ser más grande y es la que va a producir el intercambio gaseoso. Unas van a secretar el surfactante y la otra va a producir el intercambio gaseoso. Entonces aquí es donde yo les hago la pregunta, ¿qué entienden ustedes por un surfactante? O un tensoactivo. Ok, vamos a dejarlo en pausa, eso. Después lo vamos a responder. Entonces, tenemos dos tipos de células, las productoras de surfactante o tensoactivo y las células alveolares de tipo 1, que es donde va a ocurrir el intercambio propiamente tal. Entonces, en la mayor parte de toda esta superficie que yo les hablé, que son prácticamente un área superficial de 1.000.000 de centímetros cúbicos, perdón, centímetros cuadrados, nosotros vamos a tener el endotelio, el capilar, que es todo esto, ¿cierto? El vaso sanguíneo, el glóbulo rojo y, obviamente, el alvéolo. Y el oxígeno tendrá que pasar a través de estas dos membranas, penetrar desde el aire hacia un líquido. Y para eso necesita del surfactante. De ahí vamos a ver cuál es la función del surfactante. Dentro de lo que son los volúmenes y las capacidades pulmonares, nosotros acá tenemos un gráfico. Este gráfico se obtiene mediante un equipo que se llama el espirómetro. Cuando se realiza una espirometría, nosotros podemos calcular los volúmenes que se encuentran en nuestro pulmón. Tenemos un volumen de expiración, la capacidad vital, el volumen pulmonar, el volumen de expiración, etc. Y este se mide en cantidad de ml
de aire por tiempo, unidades de tiempo. Entonces, por ejemplo, lo primero que se le indica al paciente cuando se hace este examen es que el paciente tiene que respirar tranquilamente, sin estar agitado, estar tranquilo y tiene que respirar a través de esta máquina que es el espirómetro, tiene que respirar a través de un tubo. Entonces, esta persona cuando está de forma normal va a tener una cierta cantidad de aire que va a inspirar y expirar. Generalmente, cuando no hay ninguna patología respiratoria, este volumen que se conoce como el volumen corriente va a ser de 500 ml. Entonces, la respiración tranquila supone inspiración y expiración de un volumen de aire corriente y se va a conocer como VT o V sub T. Posteriormente, se le solicita al paciente que inspire lo máximo que pueda y después de esto va a tener que botar absolutamente todo el contenido de aire. Entonces, a este volumen se llama el volumen de aire inspirado, obviamente, se le conoce como volumen de reserva inspiratoria, que vendría siendo, ¿cierto? El volumen corriente, y usted le dicen, ahora inspire el máximo que usted pueda, esto de acá que es el máximo, hasta que no puede más, registrado en este espirómetro, va a ser el volumen de reserva inspiratoria. Y posteriormente, el volumen de reserva expiratoria va a ser el máximo volumen que es expulsado más allá del volumen corriente. Vendría siendo esto. Esta guatita que se ve acá, esta curva. Entonces ese es el volumen de reserva expiratoria. Entonces tenemos volumen de aire corriente, V sub T, inspiración y expiración tranquila, volumen de reserva inspiratoria, volumen de aire inspirado más allá del aire corriente, el expiratorio, el expulsado más allá del aire corriente, y el residual va a ser aquel que no puede ser expulsado de nuestros pulmones después de una expiración forzada máxima. El volumen que les comentaba yo que no se puede perder del pulmón porque si no el pulmón se colapsa. Entonces, además de estos volúmenes que nosotros tenemos ahí, tenemos capacidades pulmonares. Entonces, cada una incluye dos volúmenes pulmonares. La capacidad inspiratoria, que vendría siendo como el volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratoria, es decir, todo esto, que de 3,6 litros aproximadamente, el inspiratorio más el volumen corriente, y además la capacidad vital. La capacidad vital, perdón, es la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. Entonces vamos a tener todo este volumen, que son 4,8 litros. La capacidad pulmonar total es sumar esta capacidad vital con el volumen residual y eso da 6 litros. Eso es el contenido máximo que pueden hacer sus dos pulmones cuando usted tiene una inspiración máxima. 6 litros. Entonces, resumiendo estos conceptos de capacidades pulmonares, tendríamos la capacidad inspiratoria, que sería el volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratoria, es decir, 3100 ml más 500 ml. Capacidad residual funcional sería el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Capacidad vital se compone de los dos parámetros anteriores, inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Y la capacidad pulmonar total va a incluir todos los volúmenes, incluido el residual, y eso va a dar 6 litros. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Ya, seguimos entonces. La ventilación pulmonar, entonces vendría siendo el intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Para poder entender cómo ocurre este proceso, tenemos que ir a las propiedades de los gases. Dentro de las leyes de los gases, nosotros tenemos la ley de Dalton. ¿Qué nos dice el señor Dalton? Nos dice que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de los gases individuales. Posteriormente, tenemos una segunda ley que nos dice que los gases se desplazan desde áreas donde hay mayor presión hacia áreas de donde hay menor presión. Y hay un señor, que es el señor Boyle, que nos dice que si se modifica el volumen de un gas, su presión va a cambiar de manera inversa. ¿Qué implica esto? Ups. Implica, por ejemplo, que si nosotros tomamos en consideración que el aire que nosotros respiramos no es solo oxígeno, ¿cierto? Nosotros sabemos que el aire está compuesto por CO2, oxígeno, principalmente nitrógeno, etcétera. Tenemos que considerar todas esas presiones para poder ver cuál es la presión que tienen nuestros gases. Entonces, la ley de Dalton establece que la presión total ejercida por una mezcla de gases es la suma de las presiones ejercidas por los gases individuales. Nos interesa tanto la presión atmosférica total como las presiones parciales individuales de oxígeno y CO2. Y en este punto, la presión parcial de un gas es la presión atmosférica, que en el caso nuestro, que estamos como al nivel del mar, es una atmósfera, y eso se multiplica por el porcentaje del gas en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno serían, si esa atmósfera la pasamos a milímetros de mercurio como presión, sería 760 milímetros de mercurio, que sería la presión atmosférica, por el porcentaje que hay de oxígeno en nuestro aire atmosférico. Y eso sería 21%. Y eso me va a dar que la presión de oxígeno es 160 milímetros de mercurio. Además, la ley de Boyle nos dice que la presión ejercida por un gas o la mezcla de los gases, nosotros sabemos que, lo había dicho, oxígeno, CO2, nitrógeno, es una mezcla, ¿cierto? Y además, la mezcla de gases en un recipiente cerrado se produce por los choques de las moléculas de gas contra las paredes del recipiente que lo contiene. Piensen en un globo. Si ustedes inflan un globo, le hacen un nudo y posteriormente tratan de apretar el globo, se van a encontrar con que la fuerza que uno tiene que aplicar para reducir el espacio del globo cada vez es mayor. Y es porque el aire encerrado en esta superficie, al tratar de comprimirlo, va a ejercer más fuerza cada vez más. Esto implica entonces que si se reduce el volumen, aumenta la frecuencia de choques y por lo tanto aumenta la presión. Entonces, por eso decíamos que era inversamente proporcional. La presión 1 del volumen 1 va a ser igual a la presión 2 del volumen 2. Entonces, por ejemplo, consideremos un ejercicio. Tenemos un recipiente de 1 litro de un gas cuya presión es de 100 milímetros de mercurio. Esta es la presión 1. ¿Cómo cambia la presión del gas si el volumen disminuye a 0,5 litros? ¿Alguien puede hacer esa ecuación?
¿Hola? ¿En qué diapo? Hace 3 diapos que se paró. Ya, me devuelvo. Qué raro, ¿no? A lo mejor apreté un botón aquí sin querer. Aquí estábamos, ¿cierto? Ya. Entonces nosotros tenemos que considerar... ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido? Oída mía. Sí, aquí está. Lo vamos a silenciar. Listo. Entonces nosotros tenemos que considerar que durante la ventilación el aire va a fluir a causa de gradientes de presión. Para eso, nosotros necesitamos que el pulmón modifique las presiones que se encuentran dentro de él mismo. ¿A qué me refiero con esto? La presión atmosférica siempre va a ser la misma, en el sentido figurado, porque sabemos que la presión a nivel del mar es distinta a la presión que tenemos, no sé, a 6.000 metros de altura en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Entonces, lo que sí sabemos es que esa presión es constante. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el pulmón para poder producir el intercambio, o el flujo, mejor dicho, de aire, es, por un lado, para la inspiración, hacer que la presión alveolar sea menor que la atmosférica, y ya sabemos que el aire va a fluir desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión, y por otro lado, para expirar, la presión alveolar va a tener que ser mucho mayor que la atmosférica para que el volumen, o el aire, mejor dicho, fluya hacia el exterior. Entonces vamos a tener que el flujo de aire va a ser igual a la diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar, partido por la resistencia al flujo de aire. Entonces esto quiere decir, obviamente, que nosotros necesitamos que el pulmón aumente su presión o disminuya su presión para poder permitir que el aire fluya hacia o desde los pulmones hacia el exterior. Para eso necesitamos de los músculos intercostales y del diafragma. Estos músculos ayudan a que se produzca un efecto de tipo bomba. Esta bomba, tomando en consideración que el tejido pulmonar es delgado y también permite el intercambio, van a ayudar que la caja torácica se expanda o se distienda, y eso va a permitir que las presiones aumenten o disminuyan. Entonces, tomando en consideración todo esto, la respiración va a ser un proceso activo que utiliza la contracción muscular para crear un gradiente de presión. Y por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos gente que se le pasa la anestesia es capaz de relajar tanto los músculos intercostales que no van a permitir que el volumen de los pulmones se expanda, y por lo tanto no va a haber esa diferencia de presión para poder producir el proceso de respiración, y el paciente va a morir. Para poder explicar cómo funcionan los pulmones tenemos que ir a la ley de Boyle. Para que el aire ingrese a los pulmones, la presión dentro de ellos debe ser menor que la presión atmosférica. Y de acuerdo a eso, un aumento de volumen va a producir una disminución de la presión. Tal como dijo la compañera, si cambiamos el volumen, cambiamos presión. Si tenemos un volumen, por ejemplo, de 1 litro y lo pasamos a la mitad, vamos a tener un aumento de presión. Y mientras más pequeño sea el contenido, menos presión va a haber. Al contrario, si este gas lo colocamos en un espacio más grande, va a disminuir la presión. Inversamente proporcional. Entonces la contracción del diafragma va a producir aproximadamente de un 60 a un 75% del cambio de volumen que nosotros vamos a tener en nuestros pulmones. Donde tenemos acá el espacio pleural, ¿cierto? Si el diafragma se contrae, el volumen de la caja torácica se incrementa y por lo tanto aumenta el volumen de los pulmones. Y si el diafragma se relaja,
la caja torácica disminuye en volumen y por lo tanto la capacidad pulmonar disminuye. Entonces, si pensamos en esto como un globo, a medida que se va expandiendo, la presión va disminuyendo y por lo tanto, cuando nosotros inspiramos, lo que estamos haciendo es expandir la caja torácica y de esa manera hacemos más negativo la presión que tenemos dentro de nuestros pulmones para que fluya el aire desde afuera hacia adentro. Y cuando nosotros expiramos, nosotros lo que estamos haciendo es hacer más positivo la presión que se encuentra en nuestros pulmones para que el aire fluya hacia afuera. Y el resto del aire, porque hablamos de un 60, un 65%, depende de las costillas, por lo tanto depende de los otros músculos que son los intercostales externos y los escalenos, que sé que yo por lo menos los tengo debajo de una gran capa de grasa, pero están ahí y me ayudan a respirar, entre otros músculos. Entonces al final de la inspiración cesan los impulsos provenientes de las neuronas motoras somáticas, hacen los músculos inspiratorios y los músculos se relajan. El retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica regresa el diafragma y las costillas a sus posiciones iniciales. Y esa es lo importante que tiene ese líquido que tenía la pleura, ¿cierto? Porque como es un proceso que es activo y hay una expansión y también posteriormente hay una contracción del pulmón, tiene que haber una capa protectora que impida el roce. Por lo tanto, si dijimos que necesitamos muchos músculos para que ocurra la expiración es más bien un proceso que es bien pasivo. O sea, el solo hecho que nosotros ya dejemos de mandar señales a los músculos se relajan y por lo tanto nosotros expiramos. Entonces, esquematizando esto, el diafragma y los músculos intercostales, si dejan de contraerse, el pecho vuelve a su espacio inicial. Posteriormente, se produce un volumen de preinspiración, la presión transpulmonar, y el valor de la preinspiración aumentan, van hacia los pulmones y posteriormente se comprime el aire de los alvéolos y la presión alveolar se hace mucho mayor que la atmosférica y el aire fluye hacia afuera. O sea, bien sencillo. Si aumenta la presión, va a fluir hacia afuera. ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a hacer un break de 15 minutos y nos vemos 5 para las 5. ¿Ok? Ok.